fisiología. Tenemos que entender que la célula cardíaca en reposo, es decir, en estado de polarización, tiene un exceso de potasio en su interior y un exceso de sodio en su exterior. Por lo tanto, decimos que está en un desequilibrio iónico. Y este desequilibrio genera que el interior de la célula sea predominantemente negativo y que el exterior de la célula sea predominantemente positivo. Esta es la característica de una célula en reposo, es decir, una célula polarizada. Y algo que hay que entender es que existen vectores, y estos vectores son entidades físicas que permiten representar fuerzas que tienen una magnitud y tienen una dirección y una fuerza, el cual nos va a permitir identificar ese flujo de electrones a través de la membrana celular, es decir, durante la fase de despolarización y también después durante la fase de repolarización. Y que durante la fase de despolarización tenemos una diferencia de potencial a través de la membrana de la célula. Y eso va, ya que hay más electrones en un lado de la membrana que en el otro, y que existe una tendencia de ellos a atravesarla desde el lado donde hay más hacia el lado donde hay menos. Pero para esto necesita que nuestra célula en reposo, es decir, nuestra célula polarizada, reciba un estímulo para que cambie la permeabilidad de la membrana y se permita este cambio de este flujo de electrones a través de la membrana y pueda cambiar su polaridad. Es decir, cuando tenemos el estímulo, nuestra célula tendrá una dirección del cambio de la polaridad, que es nuestro vector, durante la despolarización. Ahora, el vector de despolarización será siempre de negativo a positivo. Y la despolarización se trata del flujo de iones, que son transportadores de electrones, a través de la membrana celular. Y cuando la membrana cambia súbitamente su permeabilidad por este estímulo que recibió, va a generar que el sodio se desplace al interior de la célula y que el potasio salga de ella, al mismo tiempo que va a ir acompañado de un flujo de calcio. Entonces, la despolarización va a iniciar el proceso de contracción cardíaca. Y la repolarización, entonces, será la vuelta al estado de reposo de la célula, célula por célula, hasta que todas las células nuevamente estén polarizadas. Es decir, que vuelvan a recuperar su negatividad interna y su positividad externa. Entonces, existe ya una dirección del cambio de la polaridad. Entonces, tenemos una célula en reposo, vean cómo el interior es predominantemente negativo y cómo el exterior es predominantemente positivo. Ante un estímulo, este estímulo va a generar que exista un cambio en la permeabilidad de mi membrana y va a permitir que el interior se haga positivo y que el exterior se haga negativo. Doctor, Bueno, disculpe, ¿está cambiando de diapositiva? ¿sí? ¿No se No ve? la podemos ver. A ver. ¿Ahora sí ven? ¿Ya cambió la diapositiva, chicos? Sí. Ok. Ok, bien. Entonces, va de nuez rápido. Entonces, ya dijimos que el interior de la célula tendrá una carga negativa predominante y una carga positiva externa. Esto nos dice que está en un estado de polarización. Y que
tendremos los vectores, que los vectores es la capacidad de nosotros de evaluar esta fuerza en movimiento, es decir, la dirección de la despolarización y la dirección de la repolarización, que vamos a ir hablando ahorita durante la clase. Y que durante la despolarización, nuestro estímulo será siempre de negativo a positivo, nuestro vector de despolarización de negativo a positivo, haciendo que mi célula se haga positiva en su interior y negativa en su exterior, hasta que llegue un punto en el que la célula esté completamente despolarizada. Entonces, el vector de despolarización hay que aprendernos que siempre será de negativo a positivo, y que este vector de despolarización se va a generar por este flujo de iones a través de la membrana celular, y que se va a generar ante el estímulo que recibe la célula, que permite la permeabilidad de la membrana y que deja que el sodio entre al interior de la célula y que el potasio salga de ella, y junto con el potasio también tendremos un flujo de calcio. Es decir, que la despolarización va a iniciar el proceso de contracción cardíaca. Entonces, tenemos una célula despolarizada en el cual tenemos su interior predominantemente como positivo y su exterior negativo, el cual va a tener un cambio cuando la célula inicia la fase de repolarización, en el cual existe un cambio de la dirección de polaridad, que estábamos inicialmente de negativo a positivo durante la fase de despolarización, y durante la fase de repolarización será ahora de positivo a negativo, para recuperar nuestro estado de polarización con una carga negativa interna. Entonces, en este ejemplo tenemos en el primer esquema una carga, una célula que está polarizada, es decir, su interior es negativo y su exterior es positivo. Recibo el estímulo y ese estímulo va a generar el cambio en la permeabilidad de mi membrana, va a permitir ese flujo de iones a través de la misma, que va a generar un cambio, un vector de despolarización de negativo a positivo, hasta que llegue el punto en el que toda mi célula sea completamente despolarizada y que su carga interna sea positiva y la externa sea negativa. Y de aquí iniciará el segundo proceso de repolarización, en el cual estará recuperando su carga negativa interna y positiva externa, y este vector de despolarización cambia ahora de positivo a negativo. Siempre la repolarización será de positiva a negativa y la despolarización de negativo a positivo. Entonces, en el estado de reposo, es decir, en el estado de polarización, tendremos que en el interior de la célula será predominantemente negativa, y esto es principalmente por lo que son las proteínas y la concentración de sodio y de potasio, perdón, y en el exterior será predominantemente positivo, y esto será por el ion sodio. Es decir, en reposo nuestra célula estará en un promedio de menos 90 milivolts cuando la célula esté polarizada. Y algo que tenemos que entender y recordar, que como les dije que en cardiología todo es el ciclo cardíaco, es que tenemos que analizar que durante la despolarización entonces tendremos movimientos de iones. Y estos movimientos de iones los vamos a ir a clasificar en 4 fases durante el ciclo cardíaco. La despolarización ocurre durante la fase 0 de la despolarización de nuestro ciclo cardíaco, en el cual se abren canales de sodio dependientes de voltaje que permiten una entrada masiva de iones adentro de la célula, y es por eso que podemos observar que de este valor de menos 85, menos 90 milivolts, súbitamente sube este voltaje hace ser positivo por esa entrada masiva de sodio durante la célula, durante la fase 0 de la repolarización, es decir, de la despolarización. Es decir, en el ciclo cardíaco la despolarización se genera durante la fase 0 únicamente. En la fase 1 del ciclo cardíaco del movimiento de iones, en este ya empezamos con la repolarización. Durante la fase 1 tendremos que existe una repolarización transitoria por salida de potasio por canales dependientes de voltaje, es decir, por los canales Ito,
Y por eso se genera la característica espiga, de esta espiga que estamos viendo en el esquema durante la primera fase de repolarización, la fase 1. En la fase 2 de repolarización, que es la que llamamos la fase de meseta, en el cual se caracteriza porque vamos a tener una entrada de calcio inicial, el cual va a iniciar el proceso contráctil con la liberación del calcio del retículo endoplásmico. Entonces, realmente, en el momento de la repolarización a nivel de la meseta es cuando existe realmente la contracción miocárdica. Y es por eso que decimos que existe un desfase electromecánico. Por eso, eléctricamente, vemos que aparece el QRS y después aparece la contracción mecánica. Y esto es por este movimiento de iones que durante la fase de meseta, por esta entrada de calcio, inicia el proceso realmente de contractilidad que vemos cuando hacemos estudios, por ejemplo, de imagen cardíaca como el eco. Entonces, durante la fase de meseta tenemos un equilibrio, por eso se genera esta meseta. Un equilibrio entre la entrada de dos corrientes, principalmente de sodio, por canales que no se inactivaron durante la fase 0, y de calcio por canales tipo L. Y tres corrientes de salida de potasio que son ultra rápidas, rápidas y lentas. Y este equilibrio va a generar una fase de meseta en el cual nos mantiene positivo nuestro potencial de acción y que va a permitir esta contracción miocárdica durante la fase 2 que ya platicamos, que esta es la causa de este desfase electromecánico. Durante la fase 3 de la repolarización, aquí se va a acelerar la repolarización, ya que se inactivan los canales de sodio y de calcio, y va a predominar los canales de potasio dependientes, ¿sí? Y que va a generar que nuestro voltaje súbitamente se recupere su negatividad, como podemos ver en el esquema, durante la fase 3, que será dependiente del potasio. Durante la fase 4, aquí es la fase que la conocemos como la fase entre los dos potenciales de acción, ya que la fase 4 va a restituir las concentraciones iónicas a través de las bombas de sodio y potasio TPasa y a través del intercambiador de sodio y calcio. Algo importante que tenemos que ver es que en la fase 3 se va a recuperar la negatividad normal de menos 85 a menos 90 milivolts, pero aunque ya está con un voltaje adecuado, la proporción de iones intracelulares y extracelulares todavía no está recuperada. Y esa se va a recuperar durante la fase 4 a través de estas bombas que estamos platicando, de sodio y potasio ATPasa y de nuestro intercambiador de sodio y calcio. Y que la fase 4 será importante ya que nos permitirá la diferenciación entre las células con especialidad del sistema de conducción y las células no especializadas del sistema de conducción. Como podemos ver esta gráfica muy interesante, vean las diferentes fases del ciclo cardíaco en relación al movimiento de iones. Vean cómo se comporta esa fase 4, la pendiente 4, de las células del nodo sinusal. Vean cómo es aquí en la fase 4. Vean cómo son la del nodo aurículo-ventricular, que son especializadas. Y vean cómo se comporta la fase 4 de la aurícula, la de las fibras de Purkinje, las del ventrículo. Vean la diferencia, no sé si puedan observar, en el cual las células especializadas, la fase 4 tiene una fase en pendiente, es ascendente. Y esta es la característica porque entre más ascendente sea la fase 4, más será el nodo, será la célula que lleve la batuta para la despolarización del siguiente ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de las células especializadas de conducción de las células no especializadas? Específicamente la fase 4, en el cual tiene una pendiente y que permite que de una manera anticipada lleguen al potencial umbral y puedan generar un nuevo estímulo. Y es por eso que la que tiene la fase más ascendente, más en pendiente, es el nodo sinoauricular, que será el que lleve la batuta en la conducción de la frecuencia cardíaca. Entendiendo esto de las diferentes fases de tanto de la despolarización como de la repolarización y del movimiento de iones,
tenemos que entender y tener como una nomenclatura básica para todos hablar el mismo idioma. Y algo que tenemos que conocer es la línea de base. La línea de base es una línea horizontal que es trazada por nuestro electrocardiógrafo en un momento en el que no hay actividad eléctrica o cuando ésta es tan débil que no genera un movimiento en nuestro galvanómetro. Entonces vamos a tener una línea de base isoeléctrica. Y una deflexión positiva será aquella en la cual tengamos un movimiento del estilo por encima de la línea de base. Y una deflexión negativa será aquella en la que tengamos un movimiento por debajo de la línea de base. Entonces, algo que sí tenemos que entender que estas deflexiones, tanto las positivas como negativas, no tienen relación realmente con la carga eléctrica, si es positiva o negativa, sino simplemente, es decir, si se acerca o si se aleja a nuestro punto de observación que estemos en las diferentes derivaciones, y ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Vamos a suponer que nosotros estamos ante una célula de nuestro corazón. Entonces, estamos durante la fase de despolarización, entonces estamos viendo cómo nuestro vector de despolarización va de negativo a positivo. Y que esta flecha verde nos está indicando nuestro vector de despolarización. Nosotros vamos a estar parados justamente aquí, donde tengo aquí yo mi sensor o mi derivación, que es esta imagen amarilla que tengo aquí. Entonces, yo estoy parado aquí, entonces yo estoy viendo cómo esa despolarización se está dirigiendo hacia mí, y es por eso que yo voy a registrar en mi electrocardiógrafo una deflexión positiva, porque se acerca hacia mí. En cambio, supongamos que yo estuviera del otro lado y estoy viendo cómo se aleja de mí esta despolarización, este vector de despolarización parado de este lado. Entonces, yo lo que estaría registrando sería esto, una deflexión negativa en mi electrocardiógrafo. Entonces, si se fijan, tanto si es positiva la deflexión como negativa, realmente no nos habla si la carga es positiva o negativa, sino realmente es de la dirección de ese vector de despolarización y desde donde yo lo estoy viendo. Si yo veo que se acerca hacia mí, será positiva, y si yo veo que se aleja de mí, será negativa o una deflexión por debajo de la línea de base. ¿Y qué pasa si yo estoy en este punto en el cual yo estoy viendo cómo se acerca y se aleja de mí? Bueno, si yo estoy lo suficientemente lejos, puedo ver una línea isoeléctrica, como se ve aquí, o si estoy lo suficientemente cerca, puedo ver cómo se acerca hacia mí ese vector de despolarización y ver cómo se aleja de mí este vector de despolarización, una fase positiva y una fase negativa. Entonces, esta es la razón por la cual las diferentes derivaciones nos dan imágenes diferentes de la onda P, del QRS, de la onda T, porque estamos viendo el mismo fenómeno eléctrico, pero desde un diferente punto de vista. Entonces, hablando de nuestro ciclo cardíaco, vamos a tener que va a iniciar con la despolarización de nuestras aurículas, y que esta despolarización estará representada en mi electrocardiograma por la onda P. Y que esta onda P puede ser positiva o negativa, dependiendo desde el punto de vista donde yo estoy viendo mi despolarización de mis aurículas. Y que lo común es que la onda P sea negativa en B1 y en ABR. Esas son las derivaciones donde habitualmente la veremos negativa en B1 y en ABR. Después de la onda P, vamos a tener nuestro intervalo PR. El intervalo PR va del inicio de la onda P al inicio del QRS. Y que este intervalo tiene una duración de 0.12 a 0.20 milisegundos. Y que aquí no hablamos ni de configuración ni de deflexión porque no afecta a los intervalos estos. Importante el intervalo PR, sí, porque tanto si está muy corto, menos de 0.12, o muy largo, nos habla que hay un problema de la conducción desde mi nodo sinoauricular hacia mis ventrículos. Puede ser un síndrome de preexcitación cuando el intervalo PR es cortito, o un bloqueo auriculoventricular cuando el intervalo PR está prolongado más de 0.20. Ese es un intervalo PR.
Algo importante de hablar también de la nomenclatura es que, hablando del QRS, tendríamos que la primera positividad producida por la despolarización de mi ventrículo, ya sea precedida de una onda Q o no, le llamaremos onda R. Y que la primera área negativa que siga a la onda R durante la despolarización de los ventrículos, yo le llamaré onda S, independientemente si no tenga onda Q o si tenga onda Q. Y cuando yo tengo solo esta imagen sin una onda R, solo una onda S, le llamaremos QS. QS. Que el QS es importante, ya que será un complejo de despolarización completamente negativo, y este me habla de necrosis. Es una imagen característica de necrosis, que hay que tener en mente. Un complejo completamente negativo nos habla de una onda QS, que es equivalente a necrosis. Entonces, ya hablamos de la onda P, la despolarización de la aurícula, del intervalo PR, que nos habla de la despolarización a través de los haces internodales, del nodo auriculoventricular, de nuestro haz de His y sus ramas, en el intervalo PR, y después cuando tenemos ya la despolarización de sus ventrículos, que la primera deflexión negativa será la onda Q, después la primera deflexión positiva será la onda R, y la primera negatividad después de una onda R le llamaremos onda S. Y con esto representamos la despolarización ventricular. Entonces el complejo QRS siempre será después de mi intervalo PR y que la amplitud va a variar dependiendo de la derivación donde yo esté viendo el evento eléctrico y que la duración será de 0.06, es decir, de un cuadrito y medio a 0.10 segundos, es decir, 2 cuadritos y medio aproximadamente. Y que lo medimos desde el inicio de la onda Q, como es en este ejemplo, o si no tenemos onda Q, desde el inicio de la onda R, de la rama ascendente de la onda R, hasta el final de la onda S, que es el punto en el que la onda S se une otra vez a la línea de base, el cual llamaremos punto J. Hasta ahí estaremos marcando nuestra duración de nuestro complejo QRS, el cual tiene que ser de este tamaño, ya que cuando es por arriba de 0.10 segundos, es decir, 2 cuadritos y medio, estamos hablando ya de bloqueos de rama, que eso lo veremos más adelante. Entonces, no sé si se han fijado, pero también se pueden poner ondas R'. Las ondas R' nosotros las identificamos cuando encontramos una segunda positividad después de una onda S durante la despolarización de los ventrículos. Vean cómo aquí tenemos una primera positividad, esto le llamamos onda R, después tenemos una primera negatividad después de mi onda R, entonces a esto le llamo onda S, y en este caso tenemos una segunda positividad después de mi onda S, entonces a esto le llamaremos R', tanto esto como esto. Aquí tenemos una onda Q, sería una onda Q, después una onda R, que es mi primera positividad, después tengo una primera negatividad después de mi onda R, esa será una onda S, y será una onda R'. Es importante, ya cuando veamos el tema del bloqueo de rama derecha, ya que nos habla de que se están desfasando los diferentes, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se están poniendo disincrónicos. Y esta imagen de aquí que ustedes pueden decir, ah, doctor, pues es lo mismo a lo que acabamos de hablar, ¿no? Una RR', ¿no? No, aquí algo importante es que tienen que observar que en este caso no tenemos una onda S, ya que la onda S nos dice que tiene que haber una primera negatividad después de la onda R. Esta sí es una onda R, sí, es correcto, pero fíjense cómo esta deflexión no alcanza a cruzar la línea de base, entonces como tal no le podemos llamar una deflexión negativa. Entonces aquí no alcanzó la línea de base a pasarla, entonces no podemos llamar a esto onda S. Y tenemos una segunda elevación, ¿sí? Sin una onda S, por lo que a esto le llamaremos una onda R millada.
R mellada. Otra cosa son las magnitudes de las ondas. Y en base a esto nosotros vamos a clasificarlas como mayúsculas o minúsculas. Cuando una magnitud de mi onda no junta 5 cuadritos chiquitos o un cuadro grande, que es lo mismo, le llamaremos onda, la ponemos como minúscula, como en este caso, una Q minúscula. Cuando mi magnitud de mi onda, por ejemplo, esta onda R, es mayor a 5 cuadritos chiquitos o un cuadro grande, le llamaremos R mayúscula. Y cuando, en este caso, tenemos una onda S, que es una primera negatividad después de mi onda R, que no cumple los 5 cuadritos chiquitos, le llamaremos onda S minúscula. Y así sucesivamente, como este caso, tenemos una primera positividad, es una onda R minúscula porque no está llegando a los 5 cuadritos chiquitos o al cuadro grande, y después una S mayúscula, ¿por qué? Estamos viendo que tenemos una onda S que está pasando más de los 5 cuadritos chiquitos o del cuadro grande, entonces será una S mayúscula. Y así sucesivamente podremos clasificar nuestros complejos QRS, y eso nos sirve para que, aunque yo no esté viendo el trazo electrocardiográfico, si yo estoy viendo la descripción electrocardiográfica de esta despolarización de mi ventrículo, yo puedo saber la forma que realmente tiene, aunque no lo esté viendo, con la representación de las magnitudes, si son minúsculas o mayúsculas. Y aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una onda Q, una primera negatividad, es una Q minúscula porque no está cumpliendo los 5 cuadritos, y una R mayúscula porque está más de un cuadro grande, entonces este complejo será un Q minúscula, R mayúscula. Y en este ejemplo, aquí tenemos una primera positividad, será una R minúscula porque no llega a los 5 cuadros, una S mayúscula porque está más de un cuadro grande, y después tendremos una R prima porque tenemos una onda S, la R prima, mayúscula porque está llegando más de un cuadro grande o 5 cuadros chiquitos. R minúscula, S mayúscula, R mayúscula, prima. Bien. Entonces, vamos a ver si entendimos esto. Y vamos a hacer unos ejercicios. Voy a ir nombrando y me van a ir diciendo cómo ustedes describirían cada una de estos QRS en relación a mayúsculas y minúsculas y qué onda es cada una de ellas. A ver, vamos a hablar con Bárbara Nicole Barba Murillo. A ver, Bárbara, ¿estás ahí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, en este primer QRS, ¿tú cómo lo describirías? Esta primera onda, ¿qué es? Es una primera positividad dentro de tu despolarización de tu ventrículo. ¿Cómo le llamamos a esta onda? ¿Q? Sí. ¿No te oí, Bárbara? Q. Q. ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Es R, ¿no? Creo que es, ajá. A ver, ¿quién dijo yo primero? ¿Es una R minúscula? Exactamente. Acuérdense que tenemos una primera positividad, esto es una onda R, correcto, y minúscula. ¿Por qué minúscula? Porque no alcanza los 5 cuadritos. Exactamente, porque no cuadran los 5 cuadritos pequeños o un cuadro grande. Bien, entonces, esta siguiente onda, ¿qué es? ¿Quién me contestó? Yo, ¿Quién es yo? Karen. Es una S mayúscula. Exactamente, entonces tenemos una primera negatividad después de mi onda R, le llamamos S.
Y ahora, como ya está juntando más de 5 cuadritos pequeños, le llamaremos una onda S mayúscula. Vamos a ver si es cierto. Correcto. R minúscula, S mayúscula. Excelente. Vamos a ver. Ahora vamos a ver Wendy Citlali. ¿Sí, doctor? A ver, Wendy, esta segunda despolarización, este complejo QRS, ¿cómo lo describirías? Pues sería RS mayúscula. Otra vez, no te oí, perdón. Sería RS mayúscula. RS mayúscula, muy bien, exactamente. Muy bien, Wendy. Ahora vamos a ver, Carlos Rivera. ¿Estás ahí, Carlos? Sí, A ver, Carlos, entonces, este tercer complejo QRS, descríbemelo. sería R mayúscula y S minúscula. Perfecto, R mayúscula, S minúscula. Muy bien. Ahora vamos a ver a ver si pusieron atención. A ver, alguien de Tala. Aixa Vega. ¿Estás ahí, Aixa? Sí, Doc, aquí estoy. Muy bien. A ver, Aixa, descríbeme este cuarto complejo QRS. ¿Qué te parece? Es QS mayúscula, ¿no? Perfecto, una es una QS mayúscula. Muy bien. Dijimos que nos representa ¿qué? ¿Un QS? Acuérdense, es necrosis. Un QS nos habla de necrosis. Bien, ahora vamos a ver a Diego López. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Doc. Va, entonces, este complejo QRS, ¿qué te parece? Puede ser una R mayúscula. Una R mayúscula, excelente, muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver a Arad Godínez. Arad, ¿andas por ahí? Sí, aquí ando. Va, Arad. Entonces, este complejo QRS, ¿cómo me lo describirías? Sería R mayúscula, Ajá. R meolla, creo que era, mayúscula también. Mellada, ajá. Ajá. R mayúscula mellada, ¿verdad? Sí, Perfecto, muy bien. Excelente. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a Kenia Martínez. Kenia, ¿andas por ahí? Sí, sería R minúscula, Ajá. S mayúscula R, ¿R qué? R, minúscula. R minúscula, después S mayúscula, después R minúscula, pero R que, acuérdate, porque estás teniendo una segunda positividad después de una onda S. No, porque me va R prima, Es correcto, exactamente. minúscula. Una R minúscula, S mayúscula, R minúscula, prima, prima, el apóstrofe, prima. Muy bien, muy bien. Correcto. Ahora vamos a preguntarle a Christopher Núñez. Christopher Núñez. A ver, Sí, Christopher, ¿cómo ves este complejo QRS? ¿sí se me oye bien? ¿Perdón? ¿Sí se me oye bien? Sí. Te escucho bajito, pero a ver, habla fuerte. Ahí Aquí, está, bueno, pronto. ya te oigo. Bueno, según yo, es una R minúscula, S Ajá. mayúscula y R mayúscula prima. R minúscula, después, ¿qué dijiste? S mayúscula Ajá. y R mayúscula prima. R mayúscula prima. Perfecto, muy bien. Muy bien, Christopher. Ok, ahora vamos a ver a José Alfredo Sánchez. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece ese complejo QRS? Es S mayúscula, R mayúscula. A ver, la primera, ¿cuál fue?
¿S mayúscula? S mayúscula. ¿Cuál es la definición de una onda S? ¿Qué les dije? Es una primera negatividad después de ¿qué? Después De la onda R. una onda R, correcto. Entonces, a ver, José Alfredo, ¿tú le ves aquí una onda R? Porque tú a este me le estás diciendo, ¿no? S. Pero para hacer una S esto, tienes que tener antes una R. Entonces, este no tiene una R previa, entonces esto no le puedes llamar onda S. ¿Cuál sería la primera negatividad del QRS? La Q. Exactamente, la Q. Entonces, ¿esta Q sería minúscula o mayúscula? Mayúscula. Mayúscula. Entonces, tienes Q mayúscula y después la primera positividad de tu QRS, independientemente si tienes Q o no, ¿cuál es? Ahora sí, este es QR. ¿Una qué? ¿No te oí? R. Correcto. ¿Y esta R sería minúscula o mayúscula? Mayúscula. Correcto, muy bien. Entonces aquí estarías ante un Q mayúscula, R mayúscula. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle a Yeudiel Espinosa. Yeudiel, Q mayúscula, R minúscula. Q mayúscula, R minúscula. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle a Fanny Ávila. Sí, A ver, Fanny. me parece Acá. que es una Q minúscula y una R mayúscula. Muy bien, excelente. Ahora vamos a preguntarle a Juan Pablo García. Sí, A ver, Juan, ¿cómo ves este complejo QRS? sería, a ver, Primero sería es una Q minúscula, Q minúscula, muy bien. Después, una R mayúscula, correcto. Y después, la S, ¿no? S minúscula. correcto, muy bien. Excelente. Ok. Ahora vamos a preguntarle a Nancy Aguilar. A ver, Nancy, ¿cómo ves este complejo QRS? Sería una Q minúscula, Ajá, una R mayúscula correcto. y una S mayúscula también. Correcto, muy bien. Excelente. Ahora vamos a preguntarle a Jorge Iván Zúñiga. Jorge. ¿Estás por ahí? Ok, vamos a preguntarle a alguien más. Entonces, María Rebeca González. Rebeca, ¿andas por ahí? Ok. Ahora a Alejandra Jacé Lara. Sí, Doc. Sería una Q minúscula, una R minúscula también y una S mayúscula. Y una S mayúscula. Muy bien, perfecto. Y entonces, bien, ahora vamos a preguntarle a Jocelyn González. A ver, Jocelyn, ¿estás por ahí? Sí, Muy bien. es Q mayúscula, ¿Cuál? S mayúscula y M minúscula. ¿Q mayúscula qué más? S mayúscula y M minúscula. A ver, otra vez, a ver, dímelo. ¿Dijiste Q mayúscula? Sí. Ok, ¿y después qué dijiste?
S mayúscula. S, a ver, ¿tú le estás poniendo a esto una S? Porque recuerda que una S es una primera negatividad después de una onda R. ¿Tú en este complejo QRS le ves R? O sea, ¿le ves algo positivo? Porque tu línea de base es esta. No, ¿verdad? No tiene una positividad acá. Entonces no hay ondas R aquí. Entonces, si no tienes una R, pues no puedes tener una onda S como tal. Este sí está complejo, pero fíjate cómo este se parece a este de acá. ¿Sí lo ves? Sí. Solo que tiene esta melladura de aquí. Entonces, esto ya te sí, es la clave. S mellada. Es como, este sería un QS mellado. Este sería un QS, que es como esta imagen que vemos acá arriba, exactamente igual, solo que tiene aquí esta melladura que estamos viendo aquí. Entonces, este sería un QS mellado, que también te habla de necrosis, igual que acá, solo que aparte aquí de necrosis te habla de que tiene un desfase entre tus dos ventrículos y se están contrayendo de manera disincrónica. Entonces, este sería un QS mellado. Muy bien, excelente. Bien, entonces, hasta ahí hablamos de la despolarización ventricular y de la fase de despolarización. Ya hablamos de la onda P, del intervalo PR, ya hablamos de nuestro complejo QRS y de la nomenclatura de cada una de ellos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre la repolarización ventricular. La repolarización ventricular va a estar generada por el segmento ST y por las ondas T y la onda U. Entonces, aquí tenemos la representación de una célula despolarizada en la cual tenemos positividad interior y negatividad exterior y que va a entrar a una fase de repolarización y que dijimos que el vector de repolarización será de positivo a negativo, que es lo contrario al de despolarización. Entonces, hablando de la onda T, decimos que es una onda que es relativamente larga, que va a ir después de nuestro complejo QRS y que representa la repolarización del ventrículo. Y que esta puede ser baja, puede ser alta, puede ser positiva o puede ser negativa. Y que esta onda, entonces, será después de mi QRS, específicamente después de la onda S, que por lo general tiene una amplitud de 0.5 milivolts en las derivaciones de las extremidades y de 0.1 milivolts en las derivaciones precordiales, es decir, es más grande en las precordiales. Y que la duración será aproximadamente de 0.15 segundos, es decir, casi cuatro cuadritos chiquitos, y que la configuración, es decir, la forma será por lo general redondeada y lisa, y que tiende a ser positiva en casi todo, a excepción de ABR y de B1 y B2. Es donde por lo general podemos ver la negativa. En B1 y B2 y ABR, donde principalmente la vemos negativa. En las demás, por lo general, la vemos positiva. Y aquí tenemos el ejemplo de una onda T normal. Véanla cómo es después de mi complejo QRS, de una forma redondeada. Y vemos aquí ejemplos de ondas T anormales, en este caso en pacientes con problemas de un infarto con elevación del segmento CT. Vean cómo la onda T con un infarto reciente, transmural, tenemos elevación de la onda T, y después en las fases de evolución, ya de recuperación o de cicatrización, se formarán las ondas T invertidas. Entonces la onda T dijimos que puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser bifásica. Negativa dijimos principalmente de B1 a B2, lo podemos observar, y en ABR. Y por lo general, cuando las vemos bifásicas es en D3. D3, D de dedo 3, cuando la vemos bifásica. Hablando todavía de la repolarización, vamos a hablar del segmento ST. El segmento ST es parte de la onda T que va del final del complejo QRS, es decir, del punto J, que es donde la onda S toca la línea de base, llamaremos punto J, a el inicio de la onda T, por eso se llama segmento. Los segmentos siempre son líneas isoeléctricas, no tienen ondas. Como en el PR, cuando hablamos de intervalo PR, estoy hablando que estoy agarrando también la onda P. Y cuando son segmentos, estoy hablando que es
después de la onda P al inicio del QRS. Entonces, el segmento Z es muy importante porque no hay actividad eléctrica y tiene que ser igual que la línea de base, recto. Cuando el segmento Z se altera, ya sea hacia arriba de la línea de base, es decir, un supradesnivel, o hacia abajo de mi línea de base, es decir, un infradesnivel, estamos hablando de alguna entidad patológica que está afectando la repolarización ventricular. Algo común, las cardiopatías isquémicas. Y también de la repolarización vamos a hablar ahora de la onda U. Ya hablamos del segmento ST, ya hablamos de la onda T, y ahora vamos a hablar de la onda U. La onda U nos habla de la repolarización tardía del sistema de Purkinje, que pacientes con frecuencias cardíacas bajas. Podemos alcanzar a observar la onda U, y que no nos debemos de confundir con la onda P, porque siempre será diferente a mi onda P. Como se ve aquí en el esquema, se ve morfológicamente diferente a la onda U a la onda P. Entonces nos habla de la repolarización de la fase tardía del sistema de Purkinje. Y tenemos vectores, ya hablamos de la despolarización. Bueno, ahora dentro de la despolarización tenemos vectores. Es decir, no todo mi ventrículo se despolariza o mi corazón se despolariza al mismo tiempo, sino que se va despolarizando por etapas. Por eso tenemos vectores. Tenemos 4 vectores de despolarización y 2 vectores de repolarización. Fíjense cómo primero se despolariza lo que es el septum, después el ápex, después la pared libre, después los segmentos basales. Y es por esto, como se pueden fijar ustedes aquí en la derivación B1, nos están representando cómo los diferentes vectores los podemos ver durante la despolarización de mi ventrículo izquierdo en B1. Vean cómo se va formando el complejo QRS, primero con el vector 1, después el vector 2 como da una fase negativa, después como el vector B3 estoy dando una fase ya positiva, y después el vector 4 una fase todavía negativa. ¿Por qué se genera? Porque todo depende B1 donde esté parado. Supongamos que B1 está parado en esta zona, desde aquí está viendo el corazón, entonces está viendo cómo el vector 1 se acerca hacia él, porque la flecha roja apunta hacia él, entonces lo ve positivo. Como el vector B2 lo está viendo que se aleja de él, por eso lo pone negativo. El vector 3, como lo ve que se acerca hacia él, lo pone positivo. Y el vector 4, como lo está viendo que se acerca también a él por la región del ventrículo derecho, lo pone como positivo. Entonces, las representaciones en cada una de mis derivaciones dependerá dónde esté puesta y hacia dónde esté viendo mi corazón, y estará completándose la imagen con los diferentes vectores. Vean cómo aquí en B6, que es lo contrario a B1, exactamente lo contrario. Vean cómo B6, en lugar de tener una R, empieza con una negatividad, con una Q, ¿sí? Porque el primer vector va, vean cómo apunta la flecha hacia el otro lado donde está B6. Entonces me genera una negatividad. Y después el vector 2, como lo está viendo que se acerca un poquito hacia él, lo pone positivo. Y el vector 3, como lo está viendo que se acerca hacia él, lo sigue dando positivo. Y el vector 4, como lo está viendo que se aleja, da una fase negativa. Y si pueden comparar estas imágenes con estas imágenes, pueden ver que es exactamente lo contrario, porque están viendo el mismo fenómeno eléctrico, pero desde un punto de vista antagónico de uno a otro. Y durante la repolarización es más sencilla, ya que solo tenemos 2 vectores de despolarización. Entonces, durante las fases de despolarización y de repolarización, vamos a poner que hay 8 tiempos. 8 tiempos, y vamos a poner que en el tiempo 0 es el momento en el que estamos ante una célula polarizada, es decir, aquí no hay actividad eléctrica, estamos polarizados. Después, ante de un estímulo eléctrico, inicia la fase de despolarización, que la fase de despolarización ventricular, dijimos que tenemos 4 vectores. El primer vector nos despolariza la región septal, y este vector, como vemos aquí en el plano frontal, aquí les puse el monito para que se ubiquen, estas es D1, este es D2 y este es D3, lo que habitualmente estaría viendo cada una de estas derivaciones.
Entonces, en el plano frontal, da cuenta que el corazón lo tenemos nosotros aquí, en este punto central. Entonces, aquí nos dice que este primer vector de despolarización septal va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda en el plano frontal. Entonces, como D1 está ubicado en esta posición, vean cómo está el vector de despolarización alejando hacia él. Entonces, por eso en D1 nosotros muy frecuentemente tendremos una negatividad, una Q pequeña, porque mi vector es pequeño. En D2, como lo está viendo de una manera que no se dirige ni se aleja de él, lo ve como isoeléctrico, y D3, fíjense cómo el vector se acerca hacia ellos, entonces D3 lo registra como positivo. Este mismo vector, pero en el plano de las precordiales, es decir, en el plano horizontal, aquí nos están poniendo dónde estaría B6, dónde estaría B1 y dónde estaría B3. Aquí el corazón está aquí en la punta y nuestra columna estaría aquí atrás y este sería nuestro esternón. Entonces, vean cómo B6, como ve que se aleja de él el vector, pues lo va a registrar como una Q. Por eso en B6, por lo general, tenemos Q. En B3, como lo está viendo que se acerca hacia él, lo pone positivo, y B1, como lo ve que se acerca hacia él, es positivo. Estos son lo que nos va a dar de mi complejo QRS el primer vector de despolarización, que es un vector, dijimos, septal. Durante la fase 2, tenemos el vector de despolarización número 2, que le llamamos el vector apical, porque fíjense cómo me está polarizando más las regiones apicales. Y este vector se genera de derecha a izquierda, como se ve esta imagen, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, con dirección inferior, y con dirección anterior, que vemos acá en el plano horizontal. Entonces, veamos cómo se forma D1. D1 lo ve que se acerca, lo pone positivo. D2 se acerca, lo ve positivo. Y D3 todavía lo ve que se acerca, entonces lo sigue dejando positivo. En el plano horizontal, es decir, en el plano de las precordiales, veamos cómo B6 lo ve positivo, B3 lo ve positivo, y B1 lo está viendo negativo porque se aleja de él, por eso sigue estando por debajo de la línea de base. Ese es el vector 2. El vector 3, que es el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, este tiene una dirección, como podemos ver aquí, en el plano frontal lateral, y en el plano horizontal con una dirección posterior. Entonces, en el plano frontal nos va a dar que D1 lo va a dar positivo, D2 lo va a dar todavía positivo, y D3, como lo ve que se aleja de él, lo va a poner como negativo. Por eso en D3 siempre tenemos S. Y en el plano precordial, como dijimos que va posterior, B6 lo ve que se acerca a él, B3 ya lo empieza a ver que se aleja, por eso ya nos da una negatividad, y B1 lo sigue viendo negativo, por eso nos da S. Esa es la característica porque B1 y B2 por lo general nos dan S profundas, y B5 y B6 nos da ondas R altas, por la dirección del tercer vector de despolarización del ventrículo, que es el más grande de todos, porque nos está agarrando la pared más muscular, que es la pared libre del ventrículo izquierdo. Este es el vector número 3. Y el vector número 4 y último es el que va a despolarizar lo que nos hacía falta, que son las regiones basales, que es donde terminamos de formar nuestro QRS. Por eso D1 lo pone todavía positivo, D2 lo pone negativo y D3 lo pone negativo porque se aleja de ellos dos. Y en el plano frontal, B6 lo pone negativo, por eso aquí hay ondas S chiquitas, B3 lo pone negativo y B1 lo pone negativo porque si se fijan cómo se está dirigiendo el vector, totalmente alejándose de mis vectores del plano horizontal o del plano precordial. Entonces, con este formamos los 4 vectores de despolarización de mi ventrículo, y en la fase 5 es el punto en el cual está completamente despolarizada mi ventrículo, mi corazón, y aquí no hay actividad, que es el punto en el cual estamos en mi segmento ST. Vean, un momento en el cual no hay actividad, y en todas las derivaciones tenemos una línea isoeléctrica como debe ser habitualmente, a menos que tengamos alguna patología. En la fase 6, que es donde comienza la repolarización ventricular, tendremos el primer vector de repolarización, el cual comienza de epicardio a endocardio. Vean cómo se empieza a despolarizar el epicardio. ¿Alondra? Dime. ¿No te oí, Alondra? Lo que pasa es que tenemos una seguridad. ¿Querían decir algo, chicos?
Disculpe, doctor, es que lo que pasa es que tenemos clase ahorita. Ah, ok, va. Entonces nos quedamos aquí en esta diapositiva en el tiempo 6, que es el inicio de la repolarización. Y aquí empezamos el miércoles, chicos.